Hola, soy la doctora Eliana Hernández, residente del primer año de neurocirugía. En esta ocasión, el tema que vamos a discutir lleva el título de vías olfatorias y sistema límbico, como parte de la cátedra de neuroanatomía y de embriología. El contenido que vamos a tratar está por las vías olfatorias, en donde explicaremos la neurona periférica, la neurona central, la porción extraencefálica e intraencefálica de la neurona central, las conexiones de los centros olfatorios con las vías reflejas, las vías de asociación y las vías comisurales. Y del sistema límbico describiremos la formación del hipocampo o la formación hipocampal, el giro dentado, el hipocampo, el subículo, las vías de conexión del sistema límbico, las conexiones aferentes del hipocampo y las conexiones eferentes del hipocampo. Con esta imagen quiero describir que las vías olfatorias son las encargadas de conducir las señales que son recogidas desde la mucosa nasal hacia el rinencéfalo o el cerebro olfatorio. El sistema límbico, en cambio, es el conjunto de estructuras cerebrales encargadas de controlar diferentes respuestas fisiológicas a determinados estímulos, como son la emoción, la conducta, los impulsos y la memoria. En las vías olfatorias tenemos que está constituida por una neurona periférica y una neurona central. La neurona periférica, que también lleva el nombre de células de Max-Hughes, son células de tipo ciliadas cuyas prolongaciones periféricas, como vemos aquí en la imagen, se encuentran a nivel de la mucosa nasal, y la prolongación central forman las propias fibras olfatorias que vemos aquí atraviesan cada uno de los orificios de la lámina cribosa del hueso etmoide, llegan hasta el bulbo olfatorio en donde hacen la sinapsis. La neurona central es un poco más compleja que esta última. La neurona central se denomina también con el nombre de célula mitral. Esta se extiende desde el bulbo olfatorio, en el sitio donde hizo sinapsis con las células de Max-Hughes, hacia los centros primarios y los centros secundarios de la olfacción. Y esta neurona central contiene dos porciones para su descripción anatómica: una porción extraencefálica y una porción intraencefálica. La porción extraencefálica vemos en esta imagen que se encuentra ubicada en el surco olfatorio, debajo de la cara del lóbulo frontal, específicamente entre F1 y F2, y está representada por tres estructuras, que son el bulbo olfatorio, que tiene una longitud de 1 centímetro, que está superior a la lámina cribosa e inferior a la tienda olfatoria. Se continúa posteriormente con la cintilla olfatoria, que sería la segunda porción, que tiene una longitud mayor a la del bulbo olfatorio, son 3 centímetros en su longitud, ubicado en el surco orbitario interno entre F1 y F2. Y al final, la porción extraencefálica termina en el trígono olfatorio. Como vemos aquí en la imagen, es un tubérculo de sustancia gris que es quien da el nacimiento a las cintillas olfatorias. La porción intraencefálica está constituido por las estrías olfatorias, la sustancia perforada anterior y los centros olfatorios secundarios. La porción intraencefálica se proyecta hacia los centros corticales y, bueno, como les dije, está representada por las estrías olfatorias, que también reciben el nombre de raíces olfatorias, que está constituido por dos segmentos, una porción lateral y una porción medial. La porción lateral o externa termina al nivel del uncus del hipocampo, señalado aquí con este círculo en rojo.
y la porción medial termina a nivel de la encrucijada olfatoria de Broca en la cara medial del lóbulo frontal. La sustancia perforada anterior está ubicada anterior a la cintilla óptica, como vemos aquí en esta imagen, y detrás de las raíces olfatorias y representa el centro olfatorio primario. Y luego tendríamos al centro olfatorio secundario representado por el lóbulo límbico de Broca y el lóbulo intralímbico de Broca. El lóbulo límbico de Broca está a su vez constituido por estas estructuras señaladas en verde, que son el giro del cíngulo y la circunvolución del hipocampo, y el lóbulo intralímbico, que está constituido por los números que vemos aquí en la imagen, que son la cintilla diagonal, el pedúnculo del cuerpo calloso, la circunvolución fasciolada, que no se describe en esta imagen, la fasciola cinerea, señalada aquí con el número 18, y la cintilla de Giacomini, señalada aquí con el número 14. En las conexiones de los centros olfatorios, esta, de forma esquemática, está dividida en tres partes, que son las vías reflejas, las vías de asociación y las vías comisurales. Las vías reflejas son aquellas que parten desde los centros olfatorios y a su vez se dividen en tres vías o en tres estructuras, que son las radiaciones olfatorias profundas, que nacen desde la sustancia perforada anterior, nacen también desde el piso del tercer ventrículo y hacen una parada a nivel del hipotálamo, o sea, llegan hasta el nivel del hipotálamo, específicamente hacia el tubercinereum y hacia los tubérculos mamilares. El fascículo septoavenular o la vía septoavenular es aquella que va desde el núcleo de septum lucidum y también parten a partir de la tenia talami y llegan hasta el ganglio de la vénula y posteriormente alcanzan al ganglio interpeduncular. El fascículo hipocampo mamilar nace desde el uncus del lóbulo temporal, señalado aquí donde estoy marcando, llega hasta el asta de Amón y el núcleo amigdalino y luego se van a dirigir hacia los tubérculos mamilares por medio de la fimbria y desde ahí van a nacer fascículos que se van a dirigir por medio del tracto mamilotalámico y de la calota hasta que llegan al tronco cerebral. Las vías de asociación son aquellas que conectan entre sí a los diferentes centros primarios olfatorios por medio de las diferentes estructuras que son la fimbria, el cíngulo, el fornix y la estría terminales. Ahorita más adelante vamos a describir cada una de estas estructuras cuando hablemos del sistema límbico. Las vías comisurales son aquellas que conectan a los diferentes centros olfatorios de ambos hemisféricos por medio de la comisura blanca anterior, que está situada en la pared anterior del tercer ventrículo, que une a ambos núcleos amigdalinos, la comisura interavenular, que conecta a ambos ganglios de la vénula, situado detrás del borde posterior de la membrana tectoria, y la comisura salteriana, que es lo mismo que decir la vénula, la lira de David. La comisura salteriana conecta a ambos pilares, como vemos en esta imagen, ambos pilares anteriores, porque tenemos los pilares anteriores y posteriores del fornix, debajo del cuerpo calloso, específicamente debajo del esplenio del cuerpo calloso. El sistema límbico es el conjunto de estructuras que se unen para controlar las diferentes respuestas fisiológicas a determinados estímulos, como son la emoción, la conducta,
los impulsos y la memoria, en especial este último. La configuración anatómica del sistema límbico comprende la formación hipocampal o la formación del hipocampo, que a su vez está constituida por el hipocampo, el giro dentado, la circunvolución dentada y el subículo, y por otras estructuras como son la circunvolución subcallosa, la circunvolución del cíngulo, los cuerpos amigdalinos, los cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo. Vamos a describir en detalle cada una de estas estructuras. El hipocampo, como dijimos, o la formación parahipocampal está representada inicialmente por el hipocampo. El hipocampo es una estructura de sustancia gris, vemos aquí en esta imagen, que tiene forma de caballito de mar, también denominada como el asta de Amón. Está ubicada en el piso del asta temporal del ventrículo lateral y termina a nivel casi del esplenio del cuerpo calloso. Anatómicamente, su porción anterior se le denomina como pie del hipocampo y este está altamente relacionado con la capacidad para formar nuevos recuerdos, es decir, con la memoria reciente, y la lesión bilateral de esta estructura puede causar una pérdida de la memoria reciente y la incapacidad para formar nuevos recuerdos. El giro dentado es una banda de sustancia gris ubicada entre la fibra del hipocampo y la circunvolución parahipocampal, y citoarquitectónicamente está constituida por 3 capas de células, que son una capa molecular, una capa granular y una capa polimorfa. El giro dentado contiene diferentes conexiones aferentes que provienen desde la corteza entorrinal a partir del tracto perforante, y sus principales eferencias se dirigen mediante las fibras musgosas a la región CA3 del hipocampo, señalada aquí en lila. El hipocampo también contiene, citoarquitectónicamente, contiene 4 capas representadas con el nombre de CA1, CA2, CA3 y CA4. La zona o la capa de CA1 se continúa posteriormente con el subículo, y es el subículo una continuación, por lo tanto, de una continuación posterior del hipocampo, que está estructurado o conformado por 3 secciones: el subículo propiamente dicho, el presubículo y el parasubículo, que luego se continúa con la corteza entorrinal. Otras estructuras que también constituyen la formación hipocampal son el giro parahipocampal o circunvolución del parahipocampo, que vemos aquí es una región cortical, por lo tanto de sustancia gris, que rodea el hipocampo y se encuentra entre la fisura del hipocampo y el surco colateral, y sigue lo que es el borde medial del lóbulo temporal. Otra estructura que también, lo que pasa es que estas primeras 3 estructuras que describí, que son el giro dentado, el hipocampo y el subículo, son las que como norma se describen como parte de la formación hipocampal. Pero en otras literaturas, por ejemplo en el Boucher, se describen que estas otras también forman parte de la formación hipocampal y por eso las estoy describiendo. Continuando o retomando, tenemos al giro del cíngulo o circunvolución del cíngulo, que es una estructura más prominente, más obvia, que se encuentra en la cara medial del hemisferio cerebral,
y se extiende, vemos aquí, desde la lámina terminal hasta la porción posterior o el esplenio del cuerpo, hasta el esplenio del cuerpo calloso. La circunvolución subcallosa, que también se denomina como giro paraterminal, que parte a partir de la lámina terminal detrás del área paraolfatoria y debajo del rostrum del cuerpo calloso. El cuerpo amigdalino, vemos aquí que tiene forma de almendra y consiste en un complejo de núcleos que se pueden agrupar en 2 grupos. Hay otras literaturas que le dan 3 grupos de núcleos, que son un grupo basolateral y un grupo corticomedial más pequeño, y están situados por encima del asta temporal del ventrículo lateral. Y por último tenemos a los cuerpos mamilares de 5 milímetros de diámetro aproximadamente, compuestos por 2 grupos, uno medial y uno lateral, ubicados al final de los arcos anteriores del trígono, que también se denomina aquí como fornix. Las vías que permiten las conexiones del sistema límbico, que ya vamos a describir un circuito final en las vías eferentes del sistema límbico, son el alveo, la fimbria, el pilar del fornix, el cuerpo del fornix, la comisura del fornix, el tracto mamilotalámico y la estría terminal. El alveo, vemos aquí que está lateral a el fornix. El alveo es una fina capa de sustancia blanca que está formada por fibras de sustancia blanca que salen desde la corteza del hipocampo. La fimbria, en su lugar, se encuentra más medial y es una continuación de esas fibras de sustancia blanca del alveo que convergen medialmente al hipocampo. El pilar del fornix es una continuación posterior del hipocampo, que vemos aquí, tiene una curvatura hacia atrás y luego hacia arriba, rodeando al tálamo, pasando por debajo del cuerpo calloso y termina a nivel del cuerpo mamilar. El cuerpo del fornix se denomina así a la convergencia de ambos pilares de cada lado hacia la porción posterior, que pasa también por debajo del cuerpo calloso y que a su vez también emite conexiones hacia el cuerpo calloso mediante el septum pelúcido. La comisura del fornix es el nombre que reciben esas estructuras o esas fibras que conectan a ambos pilares del fornix y que a su vez también permiten la unión de ambos hipocampos, ya que realizan cierta decusación. El tracto mamilotalámico es aquel haz de fibras que unen a los cuerpos mamilares con los núcleos anteriores del tálamo. Por último, la estría terminal es el haz de fibras nerviosas que nacen desde la cara posterior del cuerpo amigdalino, como vemos aquí, que discurren por la cara medial del núcleo caudado y terminan a nivel del suelo del cuarto ventrículo. Y curiosamente, siempre se describen en todas las imágenes que terminan a nivel del cuerpo amigdalino. Por último, quiero describir las conexiones del hipocampo que forman parte del sistema límbico y son los que permiten que este sistema funcione. Voy a describir para iniciar las vías eferentes. Las vías eferentes están constituidas inicialmente por los axones de las células piramidales del hipocampo que emergen para formar el alveo, que ya describimos de dónde salía, y posteriormente forman a la fimbria. La fimbria luego se continúa hacia atrás con el pilar del fornix. Los dos pilares convergen luego para constituir el cuerpo del fornix. Luego el cuerpo del fornix se divide en los dos pilares anteriores, se curvan hacia abajo y hacia adelante,
y guardan cierta relación con los agujeros interventriculares, la estrella terminal y el tercer ventrículo. Y posteriormente las diferentes fibras que están contenidas en el fornix pueden tomar diferentes direcciones. Tenemos ciertas fibras que se van a dirigir hacia los cuerpos mamilares, otras que se van a dirigir hacia los núcleos anteriores del tálamo, otras que van más allá hacia el tegmentum mesencefálico, otras que se dirigen hacia el hipotálamo, o sea, tienen una dirección inferior. Y por último tenemos las fibras que también se dirigen hacia atrás y alcanzan a los núcleos avenulares. Las fibras aferentes de la conexión hipocampal se dividen en 5 o 6 grupos. Las más importantes son estas: las fibras que surgen desde la circunvolución del cíngulo y se dirigen hacia el hipocampo, otras fibras que nacen desde los núcleos septales que están cerca de la comisura anterior, pasando por detrás del fornix, llegan hacia el hipocampo, otras fibras que surgen desde el hipocampo atraviesan la línea media hacia el hipocampo contralateral por medio del fornix, o sea, de un lado a otro, fibras que proceden desde la corteza entorrinal y llegan hasta el hipocampo, quizás estas sean las más importantes, y fibras que llegan desde la circunvolución dentada y el parahipocampo y que terminan en el hipocampo. Bueno, esta es la literatura de donde he obtenido esta información. Muchas gracias por su atención.